Hola, 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 familia hermosa, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a otro episodio más de Conversaciones en las Alturas. Nos encontramos regresando a casa desde Barranquilla después de haber terminado el Tour de The Mentors. Aquí venimos con mi amado hermano, amigo y mentor, Elisma. Y hoy nos acompaña un invitado de lujo, amigo y mentor también, y que ha ayudado a transformar la vida de miles de personas, de millones de personas ya con su legado en el mundo, nuestro amado amigo Nutri Guillermo, que hoy viene con nosotros y vamos a hacer que este vuelo sea muy placentero y sobre todo que venga cargado de mucha información y mucho valor para ustedes que siguen este canal y que están todos siempre buscando más. Como dice el refrán, el que busca encuentra, y en este canal vas a encontrar siempre mucha información, mucha sabiduría aplicable a tu vida y mucha transformación. Por eso, si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones porque siempre vamos a estar teniendo nuevos invitados para aportarte tanto valor como nos sea posible. Gracias, mi querido Joel. Y la verdad que hablar con Nutri, que es un amigo al que admiramos y un gran mentor, es siempre aprender. Mira, cuando las cámaras no están encendidas, yo aprovecho y le sigo preguntando cosas, porque siempre Nutri te saca algo y tú le dices, ¿qué es eso? ¿Y ese suplemento para qué sirve? ¿Y eso que estás tomando qué es? Entonces, Nutri, bienvenido a Conversaciones en las Alturas. ¿Estás en estado natural o hay algo que te está ayudando a ser más brillante en este momento? Es la primera pregunta, ¿eh? Buena pregunta esa, Nutri. Tengo algo que le aprendí a Robert Kennedy Jr. Yo tuve la bendición de estar ahí en el Senado, en la sala, porque había 2.500 personas fuera, cosa que nunca había pasado. En la historia de Estados Unidos nunca habían ido 2.500 personas a la confirmación de un secretario de salud. Normalmente la sala está vacía. Ahí la sala estaba llena, con 100 personas dentro y 2.500 fuera pasando frío, solo por la posibilidad de que los dejaran entrar a una sala que ni siquiera era esa, sino otra donde teníamos un televisor dentro del Senado. Y fue muy tenso, muy bonito vivirlo para ver cómo una persona que viene de una familia tan poderosa y que ha pasado por tanto, él ha pasado también por mucho durante su vida y estaba ahí como iba a decir algo que no voy a decir, pero se me asemejó en algún punto a esa historia de Jesucristo ahí siendo flagelado y atacado y fustigado, y él caminando hacia la cruz diciendo, si esto es lo que tengo que pasar para salvar a la humanidad, pues esto es lo que tengo que pasar. Obviamente no es lo mismo, que nadie se ofenda, pero a mí me resultó súper inspirador como una persona que no tiene por qué, pasó por todo eso y estaba allí siendo fustigado por gente, por senadores que cobran de la industria farmacéutica, haciéndole preguntas que claramente venían de esa industria, no de esos senadores. Y él estaba allí estoicamente aguantando. Y en una de esas, yo vi que él se llevó la mano a la boca, así como escondido. Y no le di más importancia, pero yo estaba detrás sentado. Y él estaba hablando con los senadores y yo tenía el YouTube en vivo allí para verlo de frente y al mismo tiempo veía la situación. Y yo vi en la imagen de YouTube que él tenía algo en la mano mientras hablaba. Él tenía algo en la mano y yo no conseguía verlo ni desde atrás ni en YouTube. Pero alguien le hizo una foto y se vio la marca de esto. Y yo me puse a investigar a ver qué es eso. Y eran unos parches de nicotina que él se ponía aquí. Y yo pensé, ¿será que fuma? Y a lo mejor por eso, pues quería tener eso para que no le diera la ansiedad de fumar. Pero no fuma. Simplemente esos parches de nicotina te dan alerta o te hacen estar en un estado mental muy alerta a la hora de responder todo eso, que era una sesión súper demandante. Y dije, voy a probarlo. Y ese mismo día la marca se dio cuenta y claro, lo pusieron en su Instagram. Kennedy está tomando, tiene nuestro parche ahí. Lo pedí, lo probé y realmente cuando estás antes de un live, antes de algo que tú sabes que va a tener un impacto, es como un deber tener tu mente al máximo. ¿Cuántas horas hemos dormido esa noche? Ayer dormimos bien, bueno, 5. Yo dormí unas 6 horas y media, sí. Me acosté a las 2:30 y me levanté a las 6:30. Bueno. 4 horas. Estás muy alerta y qué bueno porque las preguntas que tenemos para ti. Ahora, aprovechando, Joel, que él habla de la nicotina, para que, como mismo yo tuve la duda, las personas que nos están viendo y nos están escuchando disipen esa duda. ¿Por qué? Porque se ha asociado la nicotina al cigarrillo. Y uno asocia el cigarrillo mata, la nicotina es parte de lo que en el cigarrillo va a tus pulmones y te mata. Y fuera de micrófonos, Nutri me hizo ya la aclaración
de que esta es una nicotina diferente, medicinal. Entonces, me gustaría que la gente se quede con esa claridad Lo que mental. mata del tabaco es el alquitrán y otros tantos compuestos que hay en el tabaco. La nicotina es parte de la hoja del tabaco y como cualquier sustancia, pues tú la puedes poner en un suplemento, en un medicamento, en algo para conseguir un efecto en ti. Y es medical grade nicotine, no es Medical grade. nada de... Muy bien. Aclarado este punto, Nutri, la primera pregunta viene después de esta tan valiosa que acabas de responder acerca de lo que hoy se está viviendo en el mundo, sobre todo los padres que tenemos hijos, que podemos ver y apreciar cómo todo el sistema lleva a que, así mismo como la herencia cultural que nos tocó vivir a nosotros fue de carencia, de hostilidad y demás, cómo hoy el sistema está todo programado para crear adicciones a nivel alimenticio desde la juventud, desde los niños, y en estos casos, ¿cuál sería la recomendación a seguir en cuanto a una alimentación correcta que se debería llevar para sus hijos? El mundo está muy bien montado, ¿verdad? Igual que uno, para tener una empresa exitosa, uno hace una estrategia para poder ser exitosa. Esas marcas, tanto la industria farmacéutica como la industria alimentaria, como la industria de los agroquímicos, que es la última industria que llegó a la fiesta, pero están muy bien posicionadas. Necesitan el Big Food, el Big Pharma y el Big AG de Agriculture. Esas tres industrias han sido las que han hecho su modelo de negocio muy bien hecho. Y han trabajado muchos modelos de adicciones que se estudian en la universidad, porque es lo que hace que una empresa facture. La naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan plata. Una empresa que fabrica alimentos no factura más porque los niños o los adultos estén más sanos, menos, vivos, muertos, gordos, flacos. Eso no hace que facturen. Hace que facturen la cantidad de veces que usan el producto. Y para eso hacen alimentos adictivos. Y es el mismo modelo de negocio que inventó la industria del tabaco en los early 1900s. En 1913, Camel empezó a añadirle azúcar a los cigarrillos. Porque eso es lo que hizo que de repente se pudiera inhalar el humo del tabaco más profundo de los pulmones sin toser. Y eso les permitió que las mujeres y los niños pudieran fumar. Que hasta 1913 era imposible porque el golpe era muy fuerte. Al ponerle azúcar, lo que hicieron fue mezclar el tabaco de mascar, que tenía un sirope para que se pudiera mascar, con el tabaco de fumar, que era muy duro. Al mezclarlo, era mucho más adictivo porque la gente inhalaba más profundo el humo, por lo cual la nicotina, ya que hablamos de ella, lo hacía más adictivo y el azúcar hacía que no tosieran. Y empezaron a recomendarle fumar a las mujeres que salían en Hollywood fumando, ellas muy sofisticadas, y hacían publicidad para los niños. A alguien le puede parecer una locura, pero hay publicidad de la época con niños fumando como si eso fuera normal. Yo fumé desde los 12 años, porque en España se te consideraba adulto cuando eras capaz de tragarte el humo del cigarrillo. ¿Qué te quiero decir con eso? La industria del tabaco fue la primera que trabajó ese modelo de adicciones. Consistía en tres cosas. Encuentra una sustancia sumamente adictiva, hazla extremadamente disponible y hazla extremadamente barata. Por lo cual empezaron a vender cigarrillos baratos en todos lados y altamente adictivos. Cuando en los 80 empezó esa industria a caer, porque ya empezaron a atacarla por lo que estaba causando, Philip Morris y R.J. Reynolds se pasaron a la industria de la comida. Y las dos compraron Nabisco y General Foods, que eran grandes gigantes de la alimentación, y empezaron a pasar ese modelo de adicciones del tabaco a la comida. Y empezaron a fabricar alimentos ricos en azúcar, en harina, en aceites vegetales, hacerlos muy palatables en la boca. Pero claro que eso tenía una consecuencia. Si ellos conseguían tapar la consecuencia que tenía de salud, el modelo era perfecto. Y sigue siendo hasta hoy perfecto. Porque el ser humano está diseñado para apreciar la recompensa. Y hay dos recompensas principales. Una es en la boca y la otra es un poquito más abajo. Por eso, la industria... Hay otra boca abajo. La industria de la comida y la industria del sexo son las dos principales industrias del planeta, porque las dos alimentan las dos cosas que el cuerpo tiene forzosamente que premiar. La naturaleza te premia o te hace que la recompensa sobre la lengua sea muy fuerte, así se asegura que coma y sobreviva. Y también te pone una recompensa ahí abajo para que sientas el placer y lo practiques, y así se asegura que la especie se perpetúe. Luego, de premio para que tú tengas relaciones y la especie se perpetúe y quieras comer
y esa especie pueda seguir creciendo. La industria supo cómo manejar eso, hacer alimentos adictivos, sin saber que esos alimentos adictivos iban a causar enfermedad. Con lo cual la industria de la farmacia dijo, uy, ven para acá. Si nosotros estamos causando una enfermedad con esa comida adictiva, por el contenido en azúcar, en harina y en aceites vegetales, deja que inventemos también la solución. Como así pasó en la época aquella de que tanto le reprochan a Bill Gates, que inventó el software, inventó también los virus. Y así vendían antivirus. Pues eso empezó a pasar con la comida. Crea la enfermedad y luego te venden la solución. Y no es casualidad que la industria de la farmacia y la industria de la comida estén juntas. La gente piensa que eso es una conspiración. Pero ¿qué significa FDA? Food and Drug Administration. Adelante de los ojos de todo el mundo. Eso va junto. Sin embargo, la gente no lo ve porque no han estado de ese lado. Yo tuve la suerte en mi vida que el recorrido que pasé hasta llegar hasta aquí fue parte trabajando para la industria de la comida, parte trabaja para Coca-Cola, Nestlé, Pepsi, también para la farmacéutica, porque soy farmacéutico y así empecé mi carrera. Mis padres son farmacéuticos, yo soy farmacéutico y trabajé para compañías muy grandes de farmacia. Y cuando estás de ese lado, empiezas a ver la película del lado de ellos. Y ahí te das cuenta que no es una conspiración. Bueno, sí, sí lo es, pero no como la gente piensa. Esa gente tiene todo muy bien calculado, muy bien medido, son muy inteligentes y tienen a los mejores científicos que estudian esas sensaciones sobre la lengua para que tú no puedas parar de consumirlo. No es que fue una casualidad del destino que las Oreo tengan lo que tienen o cualquier otro alimento de estos de consumo masivo, y eso enferma a nuestros niños. Y eso es un negocio para ellos, porque al hacerlos adictivos desde que empiezan a comer, se crean una adicción que luego dura el resto de la vida. Claro. Y luego pueden medicarlos, luego los medican para el ADD, los medican para tantas cosas, que oye, tú al igual que yo, que éramos hiperactivos de jóvenes, no sé si tú, Joel, pero a nosotros no nos medicaron porque todavía no estaba tan sofisticado como hoy. Pero todo es un negocio que les afecta y que hay que sacar. Por eso, Nutri, continuando con la pregunta, y te lo digo porque soy padre de un niño, que no es un niño, ya es un hombre ya de 19 años y una niña de 9 que va a cumplir 10, Valentina. Y para mí es como que un tema la alimentación con Valentina. Es un tema, cuando Valentina está en casa con nosotros, el tema de la alimentación con ella. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a los padres? ¿Qué tú me recomendarías a mí y a todos los padres que están viendo este episodio? ¿Cómo ir en contra de un sistema que está tan bien montado que sabes que lo que vas a encontrar, que está en las escuelas, que está en máquinas dispensadoras, que tú le recomendarías para que puedan ayudar a que los hijos puedan ir cortando esa adicción? Educación. Lo que tú hagas en casa, ellos lo van a adoptar. Si tú lo haces con cariño y no los tomas por tontos y tú les explicas las cosas, ellos las entienden y las aplican. Cuando mi hijo quiere algo, mi hijo me mira y me dice, papá, ¿puedo? Y le digo, no sé, Guille, mira el azúcar. Y él le da la vuelta y ve dónde dice azúcar, que ya lo aprendió a leer, y me dice, no, papá, eso tiene mucho azúcar. Y él mismo lo deja porque ya lo sabe. No es ir en contra de algo, es ir a favor. Porque cuando tú trabajas a favor de ellos, los educas, los haces entender, y ellos mismos son los que eligen. Y ese es tu trabajo. Tu trabajo es que ellos sean los que digan que no. No que tú seas el que le tienes que decir que no. Porque si no te resiste. Cuando Y son recién pequeños en y eso. dependen de ti, te van a hacer caso porque no les queda más remedio. Pero cuando sean adolescentes, van a hacer lo que ellos quieran. A no ser que tú consigas que él no quiera. Y ese es el trabajo de un padre. Conseguir que sus hijos sean los que no quieren. Y que cuando estén en un cumpleaños, en alguna reunión de esas, sean ellos los que digan, no, gracias, porque lo entendieron. Y si tú les trabajas eso, ellos lo entienden. Pero hay que empezar y no vale esa especie de pensamiento de, pobrecito, ¿cómo va a estar en una fiesta y no comer eso? Claro que no. Tú tienes que dar ejemplo en tu casa. Tú no puedes evitar que tu hijo con 18 años fume marihuana por ahí. Pero si tú tienes marihuana en tu casa, se va a fumar la de tu casa y la de fuera. Por lo menos, si hace algo fuera, lo va a hacer de forma responsable, sabiendo lo que hace, y el resto del tiempo en tu casa no pasará nada. Y si tú cuidas el 80% de su alimentación y de su hábito, el otro 20% no tienen tanto efecto. Quería preguntarte sobre lo opuesto a la comida, que es el ayuno. Porque por mucho tiempo, fíjate cómo los nutricionistas nos hicieron creer que había que comer más seguido para activar el metabolismo. Y yo seguí esa metodología. Comer. Tienes que comer 6 veces. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Y después llegó la tendencia de que no, te va mejor
reduciendo tu número de comidas en una ventana, haciendo un ayuno, ya sea quitándote el desayuno, quitándote la cena y comiendo durante la luz del sol, durante los momentos donde hay luz del sol y más vas a usar todo eso. Entonces, son teorías contradictorias y el mundo de la nutrición está llena de ellas. Hay gente que te dice, come atún, que el atún es más, me pasó, ¿te acuerdas, Bruno, que está grabando? Nos pasó en un evento. Trajimos a 2 doctores y yo me reía porque uno no escuchó al otro. Y uno en su charla dijo, cuidado con el salmón y el atún y el mercurio y no sé qué y no sé cuánto. Pasaron 45 minutos, vino el siguiente doctor a hablar de nutrición y el otro doctor dijo, hay que comer pescado porque el omega 3 del salmón, y la gente se empezó a reír. En el mismo evento la gente se empezó a reír porque dijo, ¿cómo puede ser que en la misma tarde 2 expertos en salud vengan y nos digan, uno, no coman salmón, ni coman atún por el mercurio, y el otro diga, coman salmón y coman atún porque tiene omega 3? Entonces, defiéndete, Nutri, por favor. En realidad, lo que yo defiendo es el cuerpo humano y las necesidades que el cuerpo humano tiene. Esto no es una cuestión de opiniones. La salud y la ciencia no es opinable. Es lo que es. Tú puedes tener opiniones, pero son leyes. Tú puedes tener opinión sobre la fuerza de la gravedad y puedes opinar lo que tú quieras. Pero si saltas de tu edificio para abajo, la fuerza de la gravedad te va a demostrar que no es opinable y te vas a estrellar, opines lo que opines contra el suelo. Porque es una ley. En nutrición hay leyes también que no son opinables, aunque la gente quiera opinar. Porque encuentran puntitos ahí que te pueden decir 5 veces al día aumentan el metabolismo. Como tú dices, durante mucho tiempo nos dijeron eso. Hasta que entendimos que los únicos que tienen interés que coma 5 veces al día son los que venden comida. El cuerpo no tiene ningún interés, porque por miles de años hemos comido una vez al día y con suerte. La mayoría de la gente comía una vez cada 2, una vez cada 3 días. Y es lógico pensar que eso es lo que hace que el cuerpo dure más. A menos lo uses, más dura. Si tú vuelas más horas en este avión, ¿los motores duran más o menos? Menos. Imagínate que alguien te dice, no, para aumentar el metabolismo del motor del avión tienes que volar 5 veces al día. Es lógico que el motor se va a acabar antes. El motor de un ser humano se acaba antes cuando tú lo usas más. Luego dejarlo tranquilo, lo que no puedes dejar de usarlo si te mueres también. Igual que el avión, tú lo dejas parado o tu coche se daña y se daña. Ahora, si te pones a hacer carreras con tu carro, también lo daña. Por eso el motor de un carro de carrera, ¿cuánto dura? Una carrera. Porque uno corre y el otro camina. Con el cuerpo no hay que correr. Hay que saber dosificarlo, saber usarlo correctamente si uno quiere que dure. Ahora, si tú quieres correr más con el jet, pues vas a llegar antes al sitio, pero vas a tener que cambiarle el motor antes. Y es mucho más fácil cambiar el motor de un jet que cambiar el motor de una persona. Porque los órganos por ahora no puedes jugar con ellos como puedes jugar con el motor del avión. Cuando yo veo a la gente hacer maratones y triatlones y decatlones, ya, tú vienes con un número de latidos, eso es una teoría, ¿no? Pero sí, yo creo en esa teoría, ¿eh? Si tú lo quieres gastar antes, adelante. Yo no conozco maratonistas de 100 años. O gente que haya vivido al extremo y el cuerpo le haya dicho, gracias por usarme más. Yo no conozco un corazón que diga, gracias por hacerme latir más rápido en menos cantidad de tiempo. Voy a durarte más. No existe. En la naturaleza no existe eso. Las articulaciones duran lo que duran. Entonces, es muy fácil ver teorías por ahí, igual que en la bolsa es fácil que diga, que alguien encuentre que diga, no hagas opciones, haz eso otro, no hagas puts, haz goals, yo qué sé. Pero hay distintas teorías. En nutrición, como es una ciencia tan joven, hay mucha gente opinando un montón de cosas. Ayer mismo tuve una especie de discusión con un tipo que se autodenominaba el lobo de los negocios. ¿Está bien? Eres el lobo de los negocios. Pero hizo un podcast hablando del LDL, del colesterol malo, de los infartos y del huevo, recomendándole a la gente que no comiera huevo. Tío, dedícate a tus negocios. Y encima cuando yo le puse a ir, oye, el colesterol del huevo, claro, la gente te etiqueta, ¿no? Oye, el colesterol del huevo no causa infartos, dedícate a lo tuyo. Me vino a decir, no, porque tú tienes un negocio con la dieta keto y tú le vendes dieta. Yo no vendo nada. Yo le digo a la gente lo que tiene que hacer. Obviamente no lo hago gratis porque mi equipo tiene que comer también, pero honestamente lo que yo hago y recomiendo es lo que el cuerpo necesita, no lo que yo opino. Lo que pasa es que la vida me ha llevado por un recorrido que me ha ayudado mucho a saber lo que el cuerpo necesita, mucho más que alguien que se haya dedicado a los negocios va a saber de eso, pero todo el mundo se siente con derecho a opinar, porque todos escuchan y todos quieren decírtelo aunque no lo entiendan realmente. Y el problema
en nutrición, por lo que hay tantas opiniones, es porque en las universidades no se enseña la nutrición moderna, se enseña la nutrición antigua, rancia, del siglo pasado. Con lo cual la gente lo aprende, lo cuenta, y por eso es tan importante enseñar nutrición moderna. Esa certificación que yo tengo, donde le enseñamos a la gente nutrición moderna, la hacen médicos, nutricionistas, farmacéuticos y amas de casa también. Porque esa es la base tanto de un profesional como de una persona normal, para no tener que llegar al punto de ponerse en manos de un profesional, porque tú puedes prevenir la mayoría de enfermedades. Y luego las que tengas que tratar, ve a alguien que las trate. Pero trata de prevenirlas tú, comiendo bien y haciendo las cosas bien, que no es más que cuidar tu entorno. Antes moríamos por enfermedades infecciosas. Toda la vida hemos muerto por cólera, fiebre amarilla, tuberculosis, enfermedades que no dependían de ti. Que tú estabas al lado de alguien que te las contagiaba y ya que necesitabas un medicamento, un antibiótico. Por eso el descubrimiento de la penicilina, de la amoxicilina y de esos antibióticos era tan importante, porque te permitía tratar enfermedades infecciosas que te mataban. Hoy día ya hemos descubierto todo eso. Ya sabemos cómo sobrevivir a la mayoría de infecciones por enfermedades crónicas no transmisibles, así se llaman. Y esas te las causas tú con tu estilo de vida. Y mientras hay médicos que estudian medicina y usan protocolos médicos, hay farmacéuticos que estudian farmacia en facultades de farmacia y usan fármacos. Hay nutricionistas que van a las facultades de nutrición y usan dietas. Si las enfermedades las causa el entorno y los hábitos, tendrían que haber facultades de entornología que formasen entornólogos que te cambiaran tu entorno, o facultades de habitología que formasen habitólogos y cambiasen tus hábitos. Eso no existe. Y ni los médicos, ni los nutricionistas, ni los farmacéuticos estudian entornología ni habitología como para poder cambiar las fuentes de las enfermedades de hoy. Con lo cual siguen aplicando cosas antiguas y culpando a los alimentos antiguos de las enfermedades modernas. Y si los alimentos antiguos causasen las enfermedades modernas serían antiguas. Y eso no es así. Entonces hay que usar un poquito de sentido común y un poquito de ciencia de verdad o de nutrición moderna, que es lo que hace falta. Y el ayuno, lo del ayuno, entonces. El ayuno y lo del mercurio, o sea, comer atún, comer salmón. El ayuno es extremadamente saludable porque te hace funcionar menos y el cuerpo en ayuno hace cosas que no hace en abundancia de comida. Si tú tienes una nevera y la llenas de comida, lo ideal es vaciarla antes de volver a hacer una compra, ¿no? Porque si haces una compra antes de haberte vaciado la nevera, tú pones las cosas delante y las que se quedaron detrás se ponen malas y se pierden y se pudren, no huelen feo. ¿Por qué no la usaste? Porque ya fuiste a hacer una compra nueva y pusiste cosas delante. Si tú estás continuamente dándole comida al cuerpo, el cuerpo deja cosas sin procesar, que cuando tú estás en ayuno no tiene más remedio que usar o ciclar que así limpie. Que así no se te van acumulando esas células muertas y esas estructuras que se quedan ahí. Por eso el ayuno es tan importante. Y al mismo tiempo baja la insulina y hace que el cuerpo funcione como siempre funcionó. Y lo del pecado, el mercurio y todo eso, pues sí, el pecado tiene sus cosas buenas y el ser humano ha contaminado los mares y ha hecho sus cosas por ahí que hacen que el pescado tenga esos metales pesados. Pero si tú estás saludable, tu cuerpo está perfectamente preparado para eliminar eso. Si tú no tienes la capacidad de eliminar el mercurio, no es culpa del pescado, es culpa de los hábitos que tú estás teniendo que no te permiten desintoxicar eso. Eso es lo que tú tienes que trabajar. No vas a renunciar a los nutrientes del pescado porque esté contaminado. Tú no renuncias al aire de tu casa porque esté contaminado. ¿Qué haces? Pones filtros, ¿no? En el aire acondicionado de tu casa lo cambias con una cierta periodicidad, pones un filtro nuevo y no cortas el aire, lo filtras. Si el agua no tiene la calidad que tú quieres, ¿qué haces? Pones un filtro de agua, de ósmosis inversa, de lo que sea. Filtras el agua. No es que dejes de beber, sigues bebiendo, pero filtra los contaminantes y tú estás suficientemente saludable como para filtrar. El mercurio del pescado no es suficiente razón para dejar de comer pescado. Busca un buen pescado y busca estar en la situación biológica correcta para tú poder deshacerte de todo eso. Acerca de las frutas, algo que aprendimos y incluso te he escuchado a ti también hablar es, si fue creado por la naturaleza, no le hace daño al ser humano. Si fue creado por el hombre, quizás sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Y sobre todo referente a las frutas, entiendo que ahí también naturalmente las frutas tienen fructosa, azúcar. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que en nutrición, Joel, esa es la pregunta del millón ahora mismo. Las personas necesitan entender muy bien eso para poder relajarse un poco, porque esa tensión de puedo o no puedo comer esto lo hace comer con culpa y eso es peor. La gente tiene que entender que durante toda la época en la que el ser humano no comía cuando quería, sino cuando podía, los alimentos se dividían en dos: animales y vegetales. Los alimentos animales siempre fueron comida.
Las plantas siempre fueron medicina. Ahora usamos demasiadas plantas porque nos han dicho que es saludable y nos han convencido que los animales tienen colesterol y estas cosas que hay que evitar. Que no es cierto. Pero las plantas, cuando tú te acercas a un animal con intención de comértelo, ¿qué hace el animal? Defenderse. O te muerde o se escapa. Por mucho que lo haga la naturaleza, no le hace gracia que te lo comas. A la planta tampoco le hace gracia que te la comas. Pero no pueden salir corriendo porque tienen raíces y están en el suelo y no se pueden ir. Lo que hacen es atacarte, pero como no tienen para morderte, te atacan con armamento químico. Y tiene sustancias, lectinas, antinutrientes, cosas que hacen que los animales que se la comen se acuerden de que no se tienen que comer esa planta más. Esa es la forma en la que la planta se defiende. Con lo cual hay plantas que no deberías comerte porque tienen esos componentes que son peligrosos. Por ejemplo, ¿cuáles plantas? Las partes de las plantas que no deberías comerte. La naturaleza tiene semillas que generan una planta, ¿verdad? La planta tiene un tallo, tiene unas raíces, tiene unas hojas y todo está perfectamente orquestado para que la planta capte la luz del sol, haga su fotosíntesis, las hojas captan esa luz del sol, la convierten en energía y la planta va creando materia de la nada. ¿Y cómo hace esa planta para multiplicarse? Un animal con macho, una hembra, multiplicar. ¿Cómo hace una planta? Crea un fruto y pone su semilla dentro del fruto. Le da un color brillante, le da un saborcito dulce, pensando en que el animal lo va a ver en el árbol, va a ir, se lo va a comer, pone fibra en esa fruta para que el animal no se vaya muy lejos y tenga que hacer sus cositas allí y diga, oye, oye, hace sus cositas y ahí están sus cositas con la semilla y de ahí sale una nueva planta, un nuevo arco. Plan maestro de la naturaleza. Con lo que la naturaleza no contaba es con que nosotros íbamos a coger esa fruta, le íbamos a quitar las semillas para que fuera más cómodo comérsela, la íbamos a hacer 10 veces más grande, 10 veces más dulce, porque es lo que hace la gente, quiere cosas que sean dulces y fáciles de comer, y ya no tenemos la versión de la fruta que la naturaleza hizo, sino la que el ser humano fue modificando para hacerla más grande, más dulce y sin semillas. Eso ya no es tan natural como nosotros pensamos. Luego las frutas sí son naturales, sí están hechas por la naturaleza para que te las comas. Ahí no hay antinutrientes, como sí puede haber en otras partes de la planta que no están pensadas para que te las comas. La naturaleza no quiere que te comas las semillas, quiere que te comas el fruto. Luego en las semillas siempre hay cositas que no te convienen. Si uno no es intolerante a la fructosa, y ahí está la clave, 4 de cada 10 personas tienen intolerancia a la fructosa. Luego no es la fruta, es tu capacidad de digerirla y de metabolizarla lo que hace que sea buena para ti o no. Hay personas que son alérgicas al camarón. No quiere decir que el camarón sea malo, es que hay gente que no puede metabolizar el camarón y le hace daño. Entonces tú tienes que saber si tienes intolerancia a la fructosa para tener cuidado con la fruta. Pero por lo demás, las frutas son buenas. No Pero me da curiosidad ahora, escuchándote sobre las frutas, porque en la dieta keto tú me recomendaste nueces, algunas nueces. Algunas. ¿Esas nueces son frutas o son semillas? Dentro de las nueces, las hay con distintos grados de... Pero digo, ¿las nueces son semillas o son frutas? Las nueces son semillas. Son semillas. Pero tú dices que las semillas no están hechas para que nosotros las comamos. Ahora, a no ser que tú Te estaba prestando atención y no tengo el parche, ¿eh? 100%. Y no tengo el parche. Esa es la... Ya bostecé una vez porque dormí 4 horas. Pero aún así estoy entendiendo. Muy bien. 100%, Irma. Muy bien, muy bien. Es la pregunta del millón. Hay frutos secos que si tú los tuestas y haces el proceso correcto, ese calor mata esas sustancias que te harían mal. Y lo que miras también en los frutos secos, el porcentaje de omega 3 y omega 6. Omega 6 inflama, omega 3 desinflama. Si tú buscas las semillas correctas, que tienen un buen porcentaje, omega 3 y omega 6, y las tuestas, eso ya no te va a hacer tanto daño como la semilla cruda. La yuca, si la comes cruda, te mueres. Porque tiene ácido cianhídrico y mucha gente, de hecho, en Venezuela en 2014-2015, con esa situación que hubo de hambruna, comieron yuca sin tratar, sin hervir, y se murieron. Porque hay cosas que tú tienes que darle un cierto tratamiento, porque, insisto, las plantas intentan matarte a toda costa para que no las mates tú a ellas. Pero tú puedes hacer cosas, como hervirlas, hacer todas esas cosas, y el calor mata cosas. ¿Qué tienes que hacer para comerte un frijol? Si tú te comes el frijol crudo, acabas en el hospital. Ahora, si tú lo dejas en remojo la noche antes, que es lo que todo el mundo hace con las lentejas, con los garbanzos, con los frijoles, él suelta la lectina y ya es menos tóxico. Luego, ¿qué haces con los frijoles? Los metes en una olla a presión y los cocinas por otras yo que sé cuántas horas. Y todavía sí que le has dejado 12 horas en remojo, 12 horas en la bendita olla, ya lleva 24 horas ese frijol cocinándose. Todavía te lo comes
Y te aseguro que todo el mundo en tu casa se va a enterar que comiste frijoles porque eso genera sus gases y sus cosas. Es un motor que gasifica. Y eso que le metiste 24 horas de proceso, pues todavía te está diciendo tu cuerpo, no te comas esto, coño. Cómete algo que sea fácil de digerir y tú no te tengas que matar cocinando. Prohíbe, por favor, prohíbe comer frijoles antes de los vuelos en el jet. Ok, bueno, hasta ahora no hemos tenido ese inconveniente en ninguno de los vuelos. Es señal de que no han comido frijoles antes de subir al vuelo. Isma y yo, siendo cubanos, habiendo tenido que atravesar y que pasar por tantos temas con la alimentación en Cuba, que hoy están igual o peores, siendo amorosamente honesto, y yo puedo ver la situación caótica y de crisis alimenticia que hay en países como Cuba, como Venezuela, porque ya sabemos lo que hacen los sistemas que rigen nuestros países, ¿verdad? Esas personas que no tienen opción. El que no pueda o no tenga tiene que sobrevivir. Y para sobrevivir tiene que comer cualquier alimento de supervivencia que tenga a su alcance. Eso tú no lo puedes cambiar porque todas las tiranías a lo largo de la historia de la humanidad han mantenido al pueblo controlado así, restringiéndole el acceso a los alimentos que los empoderaban. Los sultanes, los faraones, los emperadores, todos han tenido al pueblo con pan y circo, mientras ellos se comían la carne, los huevos, el pescado y las cosas que ellos sabían que les daba fuerza. Y de esa manera mantienen al pueblo débil, con hambre y dependiente del gobierno mientras ellos viven como reyes. Lamentablemente eso todavía pasa y Cuba es un buen ejemplo. Por eso está tan restringida la carne y tan restringida ese tipo de cosas. Y no creas que es solo de Cuba. Ahora, hoy, en 2025, el gobierno de mi país está penalizando a la gente que tenga pollos en su casa y osen consumir sus propios huevos con una multa de 3.000 euros. Wow. ¿España? Uy, eso fue una noticia de esta ¿De semana. verdad? ¿Y por qué? España acaba de poner una multa de 3.000 euros a la gente que ose tener su propio pollo y consumir su ¿Pero propio por huevo. qué? Ellos le dicen, le echan la culpa que no, que las enfermedades, que los huevos, que la gripe aviar, que cuento chino. Y se escudan de que te están protegiendo para decirte que hagan lo que ellos quieren que hagan, que es depender de ellos. Y a esa clase gobernante, a más tirana es, menos le gusta que tú seas autosuficiente. Porque en esa autosuficiencia tú no necesitas al gobierno. Por eso, incluso en Estados Unidos es muy difícil que tú vivas off-grid. Que tú tengas tu propia agua, tu propia electricidad, tu propia comida, como los Amish, que no dependen de nadie, pero eso está al borde de la legalidad. No soy yo que tengo una casa y traté de hacer esa independencia. Para yo tener mis placas solares y generar mi propia energía, tengo que engancharme a la compañía eléctrica para que ellos me permitan tener mi propia energía. Correcto. Y si no la consumo, se la llevan ellos. Exacto, sí, porque yo lo coticé para el Cala Center para poner los paneles solares y no es que tú estás independiente of the grid, eres parte ¿Por del qué sistema. al gobierno no le gustaría que yo fuera independiente? ¿Por qué un gobierno como el de Cuba no le gustaría que yo consumiera carne o que yo tuviera mi propia comida? Porque ya no depende de ellos y porque te vas a mantener débil y necesitado. Y así de sabes, hay que mantener a la gente pobre, pero con esperanza. Wow. Que con esa esperanza yo me sigo manteniendo en el poder y me siguen votando porque yo soy el que les da la esperanza. Y él decía, en el momento en el que se vuelven ricos o que llegan a la clase media, se les olvida de dónde vienen y ya no te votan. Por eso él, que tanta amistad tenía con Castro, Claro. hicieron la misma política de mantener al pueblo débil, con alimentos que lo hacen estar débil y con hambre, necesidad y esperanza de poder salir de ahí. Por eso se mantienen esos regímenes en el poder. Pero hay que saber salir de ahí. Y como tantos cubanos han salido, tantos venezolanos han salido, y pues lamentablemente ahora hay españoles saliendo. Sí. En un momento de la historia en el que eso no debería repetirse. Pero si la gente no se da cuenta de esto y no reacciona, esa gentuza va a seguir sometiendo a la gente con las mismas tácticas que toda la vida. Porque eso funciona. Lamentablemente funciona hasta que la gente se da cuenta y se levanta. Nosotros somos más. Casi llegando al final de esta conversación que ha sido muy nutritiva. No podía ser de otra forma con Nutri-Yermo, ¿verdad? A mí me gustaría hablar de un tema que yo sé que también a ti te apasiona, que es la longevidad. La longevidad. Porque fíjate que, por ejemplo, yo sigo ahora personas que se dedican a hablar de todas estas estrategias, protocolos para ser más longevos. Está ahora muy de moda, por ejemplo, tener un blood boy, ¿no? No sé si has escuchado que es, por ejemplo, este hombre que se pone la sangre de su hijo, porque es una sangre joven, fresca, más rica en plaquetas, y se la inyecta directamente desde las venas de su hijo a sus venas.
en un proceso de una transfusión ahí viva. Entonces, a mí me gustaría realmente vivir con calidad de vida, flexibilidad, un cuerpo vital, vivir mucho más de un siglo. ¿Tú crees que el cuerpo está diseñado para, como dicen muchos, 120, 150 años o más? Si el cuerpo no estuviera diseñado para vivir más de 100 años, no existirían personas que superan los 100 años. El hecho de que existan centenarios, ¿qué te dice? Que el cuerpo está perfectamente diseñado para vivir 100 años. Y cuando tú estudias a esos centenarios, te das cuenta de que ninguno de ellos sigue a David Sinclair. Todos los centenarios son centenarios porque viven en una zona del planeta donde no tienen mucho acceso a nada más que a la naturaleza. Ningún centenario vive en downtown Miami. Viven en zonas donde están en paz con la naturaleza, y todas esas leyes naturales son las que le ayudan a ser longevos. Porque la mayoría de las cosas que nos roban longevidad están en nuestro entorno. Por eso ellos te insistían que mejorar el entorno es la clave. Ningún gobierno quiere que sus ciudadanos lleguen a 100 años. Eso es un hecho probado. Hay un vídeo del presidente de Argentina diciendo y quejándose. Expresidente. Bravo. Quejándose de que antes tenían que mantener a alguien hasta los 75 años y que ahora la gente quiere vivir demasiado y la medicina les ayuda a vivir más, y que eso tiene consecuencias económicas terribles porque la gente ahora quiere vivir hasta los 85 años y eso es muy caro. Y eso es un presidente o expresidente de un país diciéndotelo de frente, que les cuesta mucho mantener a la gente viva. Con lo cual, tú tienes que averiguártelas muy bien para llegar a 100 años y hacer cosas que no son las que el gobierno te dice, sino otras que tú investigues en quién, o en la gente que llega a 100 años. Yo tuve la bendición de ver a muchos centenarios. Uno de ellos, don Vicente, llegó a 115 años en un pueblo de Venezuela, en San José de Bolívar. Y cuando tú estudias eso, te das cuenta de que hay muchas cosas distintas a las que el gobierno te dice, o a las que la ciencia de la longevidad te dice. Por ejemplo, todos tienen el colesterol alto, supuestamente alto cuando llegan a 100 años. Todos tienen ciertas cosas que a mí me encanta investigar. ¿Cómo las investigo? Dándole a esos centenarios algo que necesiten a cambio de que ellos me den sangre. Hacemos hecho como un club de centenarios, donde cuando alguien conoce a una persona de 100 años, nos manda su contacto, nosotros lo contactamos, hablamos con la familia, y nos dimos cuenta de que las personas de 100 años no tienen un problema de salud. Por eso tienen 100 años. Tienen un problema financiero. Lo que necesitan es plata, no salud. Porque la mayoría ya sobrevivió a sus hijos y a la mayoría de sus nietos y no tienen quien los mantenga. Entonces, yo les dedico recursos, les pregunto qué quieren y yo les proveo esos recursos a cambio de que ellos hagan un examen de sangre al mes y me lo manden. Y ahí yo veo que hay en la sangre de un centenario y entiendo mucho mejor lo que pasa en ese cuerpo. Lo comparo con lo que el gobierno te dice que tienes que tener en la sangre y no coincide. Luego, o hay una desconexión y una falta de conocimiento en los científicos de longevidad, o hay una intencionalidad en que la gente no llegue a 100 años. Pero yo ya lo entiendo cada vez mejor y lo aplico a nuestros pacientes y te das cuenta de que esas cosas, muchas de ellas funcionan. No es más que comer alimentos de toda la vida, estar en contacto con el sol, sin protección ni ningún tipo de barrera, no usar gafas de sol, para que tu ojo pueda percibir en todo momento qué hora es, que tus ojos puedan decirle a tu cuerpo, fabrica esta hormona en este momento, porque a esta hora del día, sabiendo que es esa hora por la luz que me llega a la retina. Pero en este momento yo estoy entonces usando mis lentes de sol a propósito, porque tan pronto termine este episodio yo voy a dormir el resto del viaje. Y quiero que mis ojos piensen que es de noche todavía. Pero ¿cuánta gente se las pone en la mañana? Sin querer hacer eso. Yo también. Yo voy a dormir también. Entonces, ha sido un placer también. Mayúsculo tener a Nutri en otro vuelo. Así es. Y en otro episodio. En el momento en el que estamos, vamos a pasar por encima de Cuba. Vean, acá está. Estamos volando por el Mar Caribe. Venimos desde Barranquilla, de camino a Miami. Y vean en el mapa cómo venimos precisamente a punto de pasar por arriba de Jamaica. Y luego de Cuba, que no tenemos muy claro si vamos a pasar entre Santiago de Cuba y Placeta. Y Isma quiere ver al divo de Placeta allá abajo. Nuestro amigo, el divo de Placetas, Eduardo Antonio. Lo vamos a traer aquí a unas conversaciones en las alturas. Así va a ser. Nutri, la última pregunta, y antes de despedirnos, siempre a modo de recomendación. Este podcast surgió precisamente para optimizar el tiempo entre viajes. Desde que tanto Ismael como yo aprendimos a pensar en tiempo, tú también piensas en tiempo, hacemos que nuestro tiempo cada vez rinda más, y cómo hacer que este tiempo también aporte valor a las personas mientras que estamos volando de un lugar al otro. ¿Cuál sería una recomendación a nivel general para todas esas personas
que así como nosotros queremos llegar a vivir una vida que exceda el siglo, los 100 años, todas las personas quieren llegar a 100 años, y cuál sería una recomendación de qué no deberían hacer para que puedan extender sus vidas y poder gozar de ese beneficio. Mantenerlo simple es lo que te hace poder aplicarlo. La simplicidad es la mejor amiga de la ejecución, ¿verdad? Y para tú llegar a 100 años tienes que ejecutar continuamente cosas que te lleven hasta allí. Y que esa cosa no sea compleja porque la complejidad es enemiga de ejecución. Dice Peter Diamandis que la primera persona en llegar a los 150 años ya ha nacido. O sea que ya tenemos la herramienta probablemente. Y en los próximos 10 años para llegar a ver, la persona que llegó a 150 años ya existe y llegó. Lo que pasa es que a lo mejor no se tiene la documentación, pero en India, en cuevas, hay yogis y maestros de meditación que en esas villas no tienen el documento, pero se sabe que llevan vivos más de 150 y de 180 años. Eso ya está. Lo que pasa es que la ciencia moderna, si no lo veo, no lo creo, ¿dónde está el acta de nacimiento? No lo puedo probar. Pero créeme que eso sí yo lo sé, porque a mí me lo ha dicho gente que ha visitado en los Himalayas, esas cuevas muy remotas, como tú lo dices, donde viven, donde no hay estrés, lejos de los grandes focos urbanos, de las contaminaciones de las torres de celulares y radiación, y en contacto con la naturaleza y con una nutrición muy primitiva, de frutitas y animales, pero muy poca comida. Y llevan ahí años, mucho más de un siglo. O sea que yo creo que, con todo el respeto que le tengo a Peter, ya hay personas en este planeta que han vivido más de 150 años. Es muy posible, y los que han tenido la suerte como tú de llegar a esa cultura y de adentrarse por ahí y conocer a esas personas, cuentan que existen esas personas que viven en esas cuevas, que viven en un estado de meditación casi constante y de contemplación, y llegan a esa edad de avanzar. Mucho más, usan mucho más el aire que la comida para mantenerse ahí, ¿eh? Y ahí voy. ¿Qué es lo que te hace que el cuerpo dure? No usarlo, que es un estado de meditación, un estado donde tú bajas tu alimentación, vives casi en ayuno permanente, y eso hace que el cuerpo no se desgaste, por eso dura más. Así es. Ahora, lo que dice Peter es, cómo tú, lo imagino, como yo lo aplico, es cómo tú, viviendo en un mundo, en el nuestro, en el que no te vas a ir a una cueva a la India, correcto, puedes llegar a vivir algo parecido a lo que viven ellos. Yo creo que esa es la pregunta del millón, y la que preguntaba Joel. Y la respuesta es así de simple. Consume alimentos de origen animal como prioridad. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en que comer poco es lo que te va a hacer durar más, los alimentos de origen animal tienen muchos nutrientes en muy poca cantidad de comida. Los gorilas, que son los más parecidos a nosotros, pasan el 80% de su vida comiendo, porque comen plantas, y las plantas tienes que consumir la mayor cantidad para que te den la energía, versus animales. Por eso un león come menos que un gorila, y aunque tiene una vida menos longeva, es mucho más optimizado comer animales. Si es en cuanto a alimentación, come poco alimentos de origen animal para que se te quite el hambre y puedas comer poco y mantenerte vivo. Segundo, sol. El sol es una fuente de electrones. Nuestro cuerpo no solo se alimenta de comida, se alimenta de electrones, por lo que te pide comida, porque la comida le da electrones. Y al fin y al cabo, esos electrones son los que te dan la energía. Pero esos electrones también vienen del sol, por eso a más sol, menos hambre. Esas personas, cuando están todo el día debajo del sol, no necesitan comida. Mientras que si tú estás todo el día sin sol, con luz artificial, necesitas estar todo el día comiendo. Y esos monjes y esas personas están todo el día descalzos y con poca ropa. Ellos viven con un taparrabitos y descalzos. No lo vas a ver con Nikes allí en las cuevas de la India. Y el estar en contacto con la tierra también te hace tener electrones. Luego, si tú tienes electrones del sol y de la tierra, vas a necesitar menos de la comida. Si tú comes menos, también vas a durar más, porque vas a estar en un estado de ayuno. Y si tú meditas, y esa es la última parte que completa la respuesta a tu pregunta, el ser humano no solo se alimenta de comida y de cosas físicas, también se alimenta de pensamientos y se alimenta de emociones. Y cuando tú tienes una buena dieta en cuanto a emociones, en cuanto a pensamientos, eso también te hace durar más. Por eso el que se jubila generalmente pierde la fuerza de vida, se muere antes. El que no tiene un ikigai muere antes. Esa parte de la dieta de las emociones es también muy importante para los juegos. Fíjate que, ya para cerrar el episodio, y algo que escuché una vez a Isma, que para mí es un ser cuyo estado de conciencia ya es a otro nivel trascendida. Es una conciencia de personas que, incluso estando vivos, lograron desarrollarlo en una avanzada edad.
Isma el otro día compartía algo y no quiero cerrar este episodio que es de salud y es tan poderoso que para muchas personas puede ser contradictorio, pero tiene mucho que ver con una cultura ancestral que él descubrió en la India. Una vez llevaste a la clínica de nuestro amado amigo Eddie y Franklin y el médico comparte qué fue lo que te pasó y quiero que le compartas esto a Nutri para que él nos comparta cuál es su opinión, que las miles o millones de personas que puedan ver este episodio puedan también tener desde ahí cuál es tu punto de vista en base a la presión arterial. Es que justo en la medicina de Occidente, que no es una medicina que todos los doctores en las escuelas de medicina occidental tuvieron psiconeuroendocrino, inmunología o medicina integrativa, donde la nutrición no se enseñó prácticamente y es todo síntoma, fármaco o tratamiento que lo cura, pero a nivel del tejido, no al nivel holístico de qué causó eso. Entonces, el doctor, que además es un tipo al que yo amo, quería ya medicarme porque me dice tu presión arterial está demasiado baja y yo me reí porque le digo, tú no sabes lo que me ha costado a mí de prácticas meditativas lograr que yo por minuto tenga entre 2 y 4 respiraciones, que son las respiraciones de los yogis, de los meditadores después de años de meditación, porque el promedio es de 15 a 20 para un ser humano y por eso gasta tanto el corazón, porque usa mucho la bomba. Entonces, él se ríe y me dice, no, pero es que tu presión arterial, le digo, mi presión arterial es el resultado de cuánta frecuencia cardíaca tengo en bombear sangre a mis células. Que no puedo tener una presión arterial normal, de acuerdo a tu estadística, porque mi respiración dejó de ser promedio. Y está estudiado, léetelo. Apréndete esto, porque como doctor le puedes hacer mucho daño a la gente que a lo mejor está cuidando su corazón, su presión arterial es más baja y tú lo quieres medicar por una presión baja. Entonces tuve que decirle, y por eso yo con mucho respeto le digo a las personas, hace mucho tiempo, cuando empecé en contacto con Deepak Chopra, la medicina ayurvédica, la medicina china, la reflexología, el reiki, todo lo que he aprendido hace mucho tiempo, yo le quité el poder a todo médico de ser mi médico primario. Son mis consultores, pero mi médico primario soy yo. Nadie tiene el tiempo que tienes tú para escucharte a ti mismo, para aprender a conocerte, para empezar a tener escaneos corporales diarios que te eviten que cada 6 meses o una vez al año llegues a una máquina de MRI con algo desarrollado dentro de tu cuerpo que tú no has sido capaz de detectar porque no te sentaste a aprender a escuchar tu cuerpo, a sentir tu cuerpo. Entonces, yo soy mi médico primario y tengo muchos consultores de los que aprendo y ya me di cuenta que mis números no tienen por qué ser los números de la analítica promedio de cualquier otro ser humano. Eso se lo agradezco a un médico en India que me vio la lengua, me vio el iris de los ojos y el pulso y me dijo cómo era mi estado de salud. Y yo le insistí así, pero quiero que usted vea mi analítica de sangre. Y el hombre se reía y me decía, por eso ustedes en Occidente están tan jodidos, porque cada uno se quiere meter en el número promedio de otro cuerpo, de otro ser humano, no teniendo en cuenta cuál es tu dosha, cuál es tu tipo de cuerpo y cuál es tu estilo. Entonces ahí yo me di cuenta que cuando voy a mi médico tradicional tengo que tener mucho cuidado, porque si los numeritos de testosterona, colesterol, todo eso no está en el promedio que le han enseñado, piensan que estás enfermo. Y a lo mejor tú no estás enfermo, simplemente tu cuerpo no necesita más de eso en ese momento. Entonces es un tema complejo y yo propongo que volvamos a invitar a otro viaje más a Nutriermo para continuar la conversación, porque esto da para una serie de muchos episodios. Y qué importante, Isma, es que tú enseñes a la persona a respirar. Porque igual que decíamos que de nutrición quiere hablar todo el mundo, de respiración no habla nadie. Y la gente piensa que porque ellos respiran, saben respirar. No porque tú comas quiere decir que sepas comer. No porque tú te muevas quiere decir que sepas hacer ejercicio. No porque tú respires quiere decir que sepas respirar. Y nadie enseña a respirar. Pero es la parte más importante del metabolismo de una persona. Tú puedes vivir un mes sin comer. Puedes vivir una semana o 2 sin beber. Pero no puedes vivir más de 1 minuto sin respirar. 2 minutos. Hay gente que llega a 5. Pero respirar es la parte más importante. Y es la que te da la vida realmente. Y saber respirar es probablemente una de las claves de la salud. Por eso Wim Hof y por eso Dispensa y todos los que enseñan a respirar han conseguido. Wim Hof ha conseguido curar personas de cosas increíbles solo con técnicas de respiración. Dispensa en plena pandemia consiguió demostrar cómo el Serpent A5
que él conseguía curar a la gente de COVID y los meditadores profesionales no tenían COVID o no tenían enfermedad respiratoria. Así que probablemente esa labor que tú haces de enseñar a la gente a respirar sea mucho más potente de lo que la gente cree. Yo creo que todo el mundo debería hacer. Así es. Y ya para despedirnos, es verdad. Oye, llevas 40 minutos despidiéndote. Creo que ya sé a quién te me estás pareciendo. Ya, no. Yo sé de quién estás hablando, pero yo sé que Irma quiere que nos despidamos ya porque va a dormir. Chico, pero es que eres como los artistas que dicen, mi última gira, me estoy retirando, esta va a ser mi última gira y vuelven con otra gira. Es la última canción y vuelven con otra canción. Óyeme, Bueno, Joel, pon un punto final ya. ¿Cómo? ¿Cómo se puede poner así? Dale. Un punto final. Bueno, esto no estaba ni en el guión, fíjate. Es que aquí no hay guión ninguno. Aquí no hay guión, venga. Bueno, mira, me sacaste las lágrimas y todo tanto. Mira, Bueno, lloró de alegría. no. Así pasó todos mis días, llorando de alegría. Fíjate qué cosa tan poderosa. Vamos a invitarte, Nutri, como a muchos más. Vamos a estar en muchas más conversaciones en las alturas porque este tema pique se extiende. Pero hablaron de algo que para mí conocerlo me hizo entender muchas cosas. La respiración. Algo que enseñamos en la parte también de las inversiones y que Isma, a través de sus programas Entre Cala con Inverset Academy, hoy están ayudando a tantas personas a transformar su manera de ver la vida. Y fíjate qué cosa tan curiosa, como lo primero que le enseñan a los niños en la India, antes de los números y las letras, es a respirar. Y la razón es porque ellos comparten que es lo primero que llega contigo y lo último que se va contigo de este mundo. Entonces, ¿por qué en Occidente lo primero que enseñan en la escuela es que si los números, que si los colores, que si las letras? Y directamente en India lo que enseña es respiración en un principio básico es lo primero. Entonces, este va a ser el tema que vamos a dejar entre muchos otros para el siguiente episodio, porque si no cierro este capítulo ahora, Irma me mata. Se va a bajar del avión. Se va a tirar del avión, está pidiendo el paracaídas a los pilotos. Y yo quiero solamente invitarlos a compartir. Recuerden que ninguna transformación está completa hasta que se comparte. Hoy se ha vivido un episodio poderoso que sí o sí algo de transformación debió haberte dejado. Y si algo, así sea una sola cosa de este episodio te dejó transformación, compártelo con alguien más que deba escuchar esta información. Nos despedimos desde Conversaciones en las Alturas. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones para que también estés pendiente, porque vamos a estar sacando muchos nuevos episodios con más invitados de altura como nuestro amado amigo Nutri. Nutri, gracias de corazón. Te amamos y te honramos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Joel. Qué despedida tan corta has hecho, Dios mío. Chao, Dios es amor. Hágase milagro. Llama de luz. Bendiciones. Chao.